Necesidad que tenemos de llevar la cruz. Quien no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:38. La cruz es una especie de evangelio compendiado y el estandarte del cristianismo. Por la cruz, Jesucristo reparó la gloria de su Padre, satisfizo por los pecados del mundo y reconcilió al cielo con la tierra. Ahora bien, el habernos rescatado, Jesucristo con su cruz no nos dispensa de llevar la nuestra. Al contrario, nos impone la estrecha obligación que debe impulsarnos a seguir los pasos de nuestro divino Maestro. Su cruz ha santificado la nuestra. Ella le ha dado valor y la ha hecho merecedora de premio eterno. Sin la cruz de Jesucristo, todas nuestras penas, todos nuestros sufrimientos no podrían en manera alguna satisfacer a Dios por el menor pecado, y el cielo permanecería eternamente cerrado para nosotros. Ningún cristiano ignora estas verdades. Lo que no todos entienden, al menos prácticamente, es que para que nos sea saludable la cruz de Jesucristo, debemos renunciarnos, morir a nosotros mismos, y en esto todos los días continuamente. Sin esto apenas mereceremos el nombre de cristianos, y Jesucristo nos desconocerá y rechazará en la presencia de su Padre. Sus palabras son formales acerca de este punto. Por poco que amemos a Dios, por poco que no nos amemos a nosotros mismos, no será posible vacilar en este punto. Veamos en qué consiste este deber sagrado de llevar cada uno su cruz, y si es tan insoportable como parece a primera vista. La necesidad de llevar la cruz consiste, primera y principalmente, en evitar el pecado y todas las ocasiones voluntarias de pecar. Nada más justo y puesto en razón. Todos los cristianos convienen en ello, pero esto, al parecer tan fácil, no lo es tanto en la práctica. El pecado tiene sus atractivos, tiene sus ventajas temporales. Las ocasiones de pecar son frecuentes y aún cotidianas, nos solicitan poderosamente. Y el común de los cristianos, que se hallan sin cesar expuestos a ellas, tiene necesidad de hacerse violencia continua para no sucumbir a las tentaciones. Consiste, en segundo lugar, la cruz, en mortificar las pasiones, en moderar los deseos de nuestro corazón y tener la carne sujeta al espíritu, en vigilar sobre los sentidos y guardar cuidadosamente todas las entradas y salidas del corazón, porque el foco del pecado está en nosotros mismos y en nuestra concupiscencia. Nos sentimos como arrastrados al mal y una funesta experiencia nos enseña que si no guardamos continua vigilancia sobre nosotros mismos, serán inevitables nuestras caídas. En tercer lugar, consiste la cruz en desapegar nuestra alma y nuestro corazón de todos los objetos terrenales y perecederos, para ocupar nuestra atención en los objetos celestiales, espirituales y eternos, lo cual pide que luchemos sin cesar contra el peso de nuestra naturaleza corrompida, que nos arrastra hacia la tierra. Si nos examinamos atentamente, sorprenderemos en nosotros a cada instante pensamientos y deseos que nos apegan a las cosas de la tierra, a semejanza de los irracionales, y que nos sujetan continuamente a las necesidades, al bienestar, a las comodidades del cuerpo y a los medios de procurárnoslas. La parte física nos ocupa más que la moral, a no ser que con redoblados esfuerzos nos elevemos sobre nosotros mismos. Consiste, en cuarto lugar, la cruz, en recibir como disposiciones de la divina providencia todos los acontecimientos desgraciados que nos ocurran, ya procedan de causas naturales, ya de la malicia de los hombres, ya de nuestras propias faltas. Estas cruces que nos envía la providencia son frecuentes. Cuanto más ama Dios, más pesadas nos las envía.
porque con ellas despega más y más nuestro corazón de los bienes terrenales y lo atrae hacia los celestiales. Son además muy apropiadas para labrar nuestra santificación, porque como no se nos da facultad para elegirlas, por esto mismo son más mortificantes. Consiste en quinto lugar nuestra cruz, en abrazar todas las pruebas, todas las penas con que se halla entretejida la vida espiritual. Y esto se verifica más particularmente con las almas interiores que siguen de cerca las pistas de Jesucristo, este divino Salvador. Al aceptarlas por sus esposas, las carga con su cruz, con aquella cruz que él mismo llevó, formada de dos brazos, que son los sufrimientos y humillaciones interiores que penetran hasta lo más íntimo del alma, y en cuya comparación todas las otras resultan muy ligeras. Cruz, en fin, que tiende a la extinción total del amor propio y al sacrificio de nuestros más caros intereses. Esta última cruz es solo patrimonio de un corto número de almas privilegiadas. No es impuesta por el deber, sino más bien por el amor, y de aquí que resulte mucho más pesada, porque el motivo del amor es incomparablemente más fuerte que el del deber. Hay además que unir a estas cruces todas aquellas que el alma abraza voluntariamente, como son las austeridades, los votos, el estado religioso y otras. Tales son poco más o menos las cruces a que está sujeta la vida del cristiano, y que los mismos malos comparten en parte con los buenos, porque aquellos no están menos expuestos que estos a todas las cruces que la providencia nos envía, sin hablar de las que les son particulares, como consecuencia lógica de sus pasiones y de sus crímenes. Veamos ahora si esta obligación de llevar la cruz es tan insoportable y penosa como parece a primera vista. Acerca de esto, podríamos desde luego asentar como regla general que no hay ni puede haber felicidad verdadera sobre la tierra fuera del camino de la cruz. No cabe duda que en muchas ocasiones cuesta más condenarse que salvarse, y que los malos, en cierto sentido, tienen más que sufrir que los buenos, puesto que sufren sin consuelo ni esperanza y viven en continua agitación y turbación, siempre obligados a huir de sí mismos, a evitar sus propias miradas y a sofocar los remordimientos incesantes de su conciencia. Aun cuando no hubiera otra razón para animarnos a llevar la cruz cristianamente que la de sustraernos a los remordimientos que desgarran el alma del libertino e impío, sería esta por sí sola más que suficiente para endulzar la esperanza. Más aparente que real, sería esta por sí sola más que suficiente para endulzar la aspereza, más aparente que real, de la doctrina del Evangelio. Pero tomemos en particular cada especie de cruz y veamos los alivios que la gracia nos proporciona para que resulte su carga suave y llevadera. En efecto, como dijimos arriba, la primera cruz consiste en evitar el pecado y todas las ocasiones de pecar. Claro está que esto resulta molesto y pesado para la naturaleza y nos cuesta a menudo no pequeños sacrificios. Pero, ¿acaso no cuesta muchísimo más al alma el condescender con sus apetitos desordenados? ¿No paga bien caro aquel placer de un momento cuyo recuerdo la ruboriza y atormenta con incesantes y amargos remordimientos, si no es que ya hubiere perdido enteramente el temor de Dios y se hallare del todo encallecida en la maldad? Por el contrario, ¿qué dicha hay comparable con la que nos proporciona el testimonio de la buena conciencia? ¿No es acaso inmensamente preferible a aquel instante de brutal delirio? ¡Qué dulce paz, qué alegría tan intensa y pura experimenta el alma después de haber resistido varonilmente y triunfando en toda la línea de las malignas sugerencias de Satanás y de las perversas inclinaciones que le solicita el mal! Con qué satisfacción
Con qué amorosa confianza se acerca a Dios esta alma y se une con Él por medio de la oración y de la participación de los sacramentos, mientras que la que ha sucumbido a la tentación huye despavorida y avergonzada de la presencia de Dios, haciéndole intolerable los deberes de piedad que con Él tiene que cumplir. La segunda cruz consiste en la mortificación de las pasiones. Pero, ¿no es acaso más penoso el abandonarse a ellas que el dominarlas? ¿Quién no sabe que las pasiones desordenadas, lejos de saciar los deseos del alma, despiertan en ella un hambre insaciable? Se amortigua esta hambre a intervalos, pero para renacer luego con más violencia. El ambicioso, el avaro, el voluptuoso, aun cuando nada se oponga a la satisfacción de sus deseos, la cual rara vez se sucede, ¿son acaso dichosos? ¿Pueden de verdad serlo? Las consecuencias de las pasiones no son casi siempre tristísimas, aun miradas con ojos mundanos. Comparad el estado del hombre esclavo de sus pasiones con el de un cristiano que las ha declarado guerra implacable, consiguiendo al fin sujetarlas, y os veréis forzado a confesar que Jesucristo, al ordenarnos combatir sin tregua nuestras pasiones desordenadas, nos señala el verdadero y único sendero que conduce a nuestra dicha, aún acá en la tierra. La tercera clase de cruz consiste en la lucha violenta del hombre consigo mismo, entre la parte baja y animal de su ser y la superior y espiritual. Esta lucha es muy molesta y pesada porque el cuerpo tiende a arrastrarnos sin cesar en pos de sí. Pero, ¿hay nada más gravoso que este miserable cuerpo? ¿Será posible darle jamás perfecto contento? Si le concedéis una cosa, al punto os pide otra, y las continuas atenciones en mimarlo y evitarle todo lo que le molesta, ¿no constituyen acaso un verdadero tormento? Por el contrario, hay imperio más digno del hombre y que más le realce a sus propios ojos que dominar su cuerpo, reducirlo a que se contente con lo preciso, curtirlo y avezarlo al trabajo y a la fatiga, sin ocuparse casi nunca de él, a fin de poder aplicar todas las energías del alma a las cosas espirituales, al cumplimiento de los deberes que nos impone nuestro Estado y la sociedad civil y religiosa de que formamos parte? Las cruces que nos envía la providencia son inevitables y alcanzan lo mismo a los malos que a los buenos, pero con su resignación, paciencia y sumisión a la voluntad de Dios, los buenos cristianos endulzan todo lo que estas cruces tienen de amargo. La religión les facilita medios para llevarlas con resignación y aún con alegría. No sucede lo propio con los malos, quienes al ver que no pueden evitarlas, se entregan en brazos de la tristeza, del abatimiento y de la desesperación. Y por las malas disposiciones con que las reciben, contribuyen a que resulten mucho más pesadas de lo que son en sí mismas. En fin, las cruces espirituales con que Dios prueba a las almas privilegiadas, siendo, como dijimos, cruces de amor, forman las delicias de aquellos a quienes el Señor las envía. Lejos de desecharlas, las abrazan con sumo gozo espiritual. En lugar de pedir a Dios que se las quite, le ruegan sin cesar, les envíe otras más pesadas, exclamando con San Francisco Javier: más, Señor, más aún, deseando morir clavadas en ellas como su Salvador. Estas cruces, que a no dudarlo son las más terribles, son también las que se llevan con mayores bríos, con más amor, con mayor paz interior y con más fortaleza de ánimo mediante el auxilio que para ello recibe continuamente de lo alto. En el crisol de estas cruces interiores, en donde abrillanta el alma el oro de sus virtudes y labra para sí una felicidad inefable, no sólo para la otra vida, sino aún para la presente. En esto
hemos de atenernos al testimonio de los santos que lo han experimentado. Ellos hablan con sobrada claridad acerca de este particular y fuera insigne necesidad suponer que pretenden engañarnos. Es pues cierto, sin que quepa lugar a la menor duda, que la felicidad del cristiano, aún la presente y temporal, está cifrada en la cruz, y que al huir de ella, por contentar a la naturaleza corrompida, labramos nuestra desdicha, no solo la eterna, sino también la temporal y terrenal.